Amigas y amigos, durante la época de la Alemania nazi, del fascismo en Italia, eh, la propaganda fue un factor fundamental para el dominio, la manipulación y el adoctrinamiento de las masas. Más o menos eso pasa cuando el populismo extiende sus redes. Sin embargo, igual que en aquellos regímenes, también aquí está empezando a ser crisis y una crisis muy fuerte. Lo que vimos ayer, quienes tuvieron oportunidad de desvelarse un poco, dándole seguimiento a lo que pasaba en la Cámara de Diputados, se habrá percatado de que antes de que haya una ruptura fuerte, un resquebrajamiento como ocurrió justamente en el régimen nazi, en aquellos tiempos Hitler ordenó a sus tropas y a su gente resistir hasta el último momento y les hizo creer que estaban ganando. Finalmente él sabía que no era así, sabía que se iba a quebrar completamente y que iba a perder la guerra. Es una forma de compararlo, quizá no muy exacta, pero ocurre en la cabeza de las personas algo similar. Ellos piensan que sí van ganando la guerra y que sí van ganando la batalla política en este caso, pero lo que yo estoy viendo es el resquebrajamiento de la bestia del poder, que como es insaciable llega un momento en que comete errores terribles, ¿no? El error, y además tienen que ver con cosas que no son previsibles. Es decir, así como él dijo en algún momento que la pandemia le había caído como anillo al dedo, en el caso de Acapulco se atrevió a decir el presidente que habíamos tenido mucha suerte, que pudo haber sido peor. Lo que comentábamos en el video anterior de que dijo que pudo haber avisado y no quiso avisar. Pero digamos la puntilla a este terrible error es el hecho de que haya mantenido la instrucción de sus lacayos, a los diputados, de no darle ni un centavo a la reconstrucción de Acapulco, ni un centavo etiquetado. Como acostumbran los demagogos, lo repitió muchas veces ayer Fernández Noroña, el presupuesto es ilimitado. No hay límite para reconstruir. Pero bueno, si no hay límite, dime cuánto exactamente. Pues no hay límite y no es todo y nada es lo mismo. En la administración pública, en la política pública, se tiene que poner sobre un papel y eso no se hizo. ¿Qué ofrecieron? Ofrecieron un monto de 61,000 millones de pesos para la reconstrucción, pero esos 61,000 millones de pesos, ahí incluyen los programas sociales, las condonaciones a fiscales, incluyen también pues, que los peajes de carretera que no se han cobrado. Todo ese tipo de cosas lo incluyen como si fueran beneficios reales y no lo son. O la reconstrucción que está haciendo, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, las líneas de alta tensión y todo lo que se cayó. Pero además, para el presupuesto 2024 hay 0 pesos para la reconstrucción. Ellos argumentan otra cosa. Ellos dicen que, bueno, metieron los 15,000 millones de pesos del Poder Judicial, que no los tienen en sus manos y que muy probablemente no los van a tener porque son derechos laborales y no va a pasar. Y la otra es que le dieron el 15% de los excedentes petroleros a dinero que no depende de este gobierno. Es decir, en términos prácticos, dinero etiquetado. Para Acapulco hay 0 pesos con 0 centavos. Ellos creen que eso no se va a notar y claro que sí se va a notar. Lo están notando. Si no hubiesen estado tan furiosos. Y ayer Rubén Moreira, diputado del PRI, coordinador de la bancada del PRI, vicecoordinador, o no sé si coordinador de la bancada del PRI, no recuerdo,
les puso una trampa política que generó un debate de más de una hora, que fue el hecho de que anualmente, desde que existe el FOBAPROA, ahora hay PAB, este Fondo Bancario de Protección al Ahorro que se aprobó por ahí del 97 y que luego se convirtió en el IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que fue el rescate de los bancos propiamente, se destinan en el próximo presupuesto 50,000 millones de pesos para pago de servicios de deuda, pues de los intereses de la deuda del FOBAPROA. Entonces le propuso a los diputados de Morena que si ellos de veras estaban en contra del FOBAPROA, que aprobaran la moción la reserva que él estaba proponiendo de no pagar, de destinar 50,000 millones de pesos que se pagarían al FOBAPROA, que mejor se los pagaran, se los dieran a los damnificados de Acapulco. Y se generó una discusión muy intensa porque lo que ellos no querían, ellos pidieron votación nominal, o sea, en la pantalla que aparecieran los nombres de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de votar porque el dinero que se va a destinar el próximo año al FOBAPROA se lo dieran a los damnificados de Acapulco. Total, que la petición de Moreira de que fueran al tablero se cumplió y ahí quedó estampada esa imagen de los diputados de Morena, o sea, los hizo trastabillar. Los diputados de Morena votando a favor del FOBAPROA, de pagar el FOBAPROA y no de darle ese dinero a los damnificados, cosa que enreda un poco la cabeza de ellos. La verdad fue un truco político muy bien sembrado porque sí los hizo desvariar, los desgastó, que es lo que habitualmente hace el gobierno con todos sus adversarios. Ayer perdieron esa batalla. Y además hubo entre los diputados marcelistas, hubieron algunas reservas en las que ellos proponían también recursos para Acapulco y para Guerrero y no los dejaron pasar, cosa tal que Selene Ávila, una diputada de Morena, ex reportera de Azteca, hizo de Morena, acusó de traidores a sus compañeros de Morena, renunció, aventó las cosas, hizo un drama y ahí se notó ya la ruptura dentro del propio grupo de Morena, porque están ellos en contra, muchos de ellos en contra de sus propias convicciones, y ellos lo saben. También Luis Cházaro los hizo trastabillar porque mencionó los nombres de los diputados de Guerrero que votaron en contra de darle un solo centavo a la reconstrucción de Acapulco. Es decir, los diputados de Morena de Guerrero traicionaron a su propio pueblo y no le otorgaron ni un centavo a Guerrero. Y cuando empieza eso, cuando empiezan a darse estos escenarios, lo que hay es una especie de divorcio emocional ya. Cuando la gente se empieza a dar cuenta de que en las peores desgracias, este gobierno empieza a tronar porque el presidente prefiere tronar que ceder. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que estas decisiones aceleran un poco la crisis que trae este gobierno de fin de sexenio y que muchos piensan que va a sobrevivir, pero yo finalmente creo que el juicio de la historia va a ser terriblemente severo y además no va a ser muy lejos, va a ser demasiado pronto. Cuando se le acabe el poder y cuando se le acaben las mañaneras y cuando se le acabe este mecanismo de manipulación, porque paréntesis, hoy en la mañana pues le aventó la lámina a Marcelo Ebrard y lo acusó hasta de politiquero y de demagogo. Ya se empiezan a romper por dentro, pues, la podredumbre que traen adentro ellos mismos ya empieza a aflorar. Es decir,
todo este fracaso que fue esta entelequia llamada la Cuarta Transformación, autodenominada la Cuarta Transformación, el monumental fracaso del populismo en México, que empieza a verse tal cual, porque en el mejor de los casos, si Claudia Sheinbaum llegara a ganar la presidencia, pues no habrán mañaneras. Va a ser un gobierno terriblemente mal, o sea, peor que este, porque no va a tener dinero y porque además Claudia Sheinbaum cargaría con todos los males, con todos los negativos que ha generado este gobierno, y si no es capaz de distanciarse de López Obrador, pues ella va a ser la que va a pagar todo. Eso en el mejor de los casos para ellos. Pero si ellos pierden la elección, si Morena pierde la elección, esto va a ser una verdadera tragedia para los que robaron en Segalmex, para López-Gatell, para Ana Guevara, para los que se transaron la lana de todos lados, los del Instituto para el Pueblo, devolver al pueblo lo robado, a los responsables, incluido Gatell, del desabasto, al propio López Obrador, a la gente que tanto le ayudó a esta tragedia, que esta desgracia que ha sido estos 5 años de gobierno se consolidara. Yo creo que están en un punto de que si ustedes, no sé, si alguno piensa que Morena pudiera sobrevivir, miren, a lo mejor podría sobrevivir. Claro que va a sobrevivir porque va a tener votos y va a tener diputados y seguramente gobernadores en la próxima elección, pero el juicio que les va a caer de la historia va a ser terrible, va a ser brutal. Y yo creo que tendríamos que irnos enfilando hacia el lado de la justicia y no de la venganza, porque creo que la justicia cierra ciclos y la venganza los perpetúa. Y creo que tenemos que pensar con madurez. Yo digo, a mí sí me gustaría ver por elemental justicia a gente como López-Gatell en la cárcel, a Laida Sansores, a gente como Genaro Villamil, quizás hasta el Epigmenio Ibarra, gente que han hecho mucho daño al país y que no pueden quedar impunes. Desde luego que me encantaría que López Obrador fuera a la cárcel porque tiene los suficientes delitos para ir a la cárcel. No sé si sea posible en un México de reconstrucción y de reconciliación, pero de que alguien tiene que pagar toda esta tragedia, lo tiene que hacer por elemental justicia. No puede haber impunidad. Yo creo que no debe haber venganza, pero no puede haber impunidad. Y creo que hay que dar 2 o 3 pasos atrás para ver la dimensión del desastre, de lo que está pasando. Por otro lado también el caso de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, que muy probablemente no va a ser ratificada y que hoy en un reportaje de New York Times la hacen pedazos por lo que muchos ya sabíamos, el espionaje que se ha dado contra algunos personajes de la oposición, entre ellos Santiago Taboada, Lili Telles, Alessandra Rojo de la Vega y algunos otros personajes a los que ellos consideran opositores e incluso senadores de su propio partido. Eso también es una derrota moral terrible para Claudia Sheinbaum y todo el desmadre que viene hacia adelante. Por eso digo, hay que echarse 2 pasitos para atrás, porque ellos se van a empezar a destruir entre ellos mismos. Déjense ahorita de la rebatinga por las candidaturas a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno. Lo que va a venir por presidencias municipales, por diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías, va a ser de veras una batalla campal como ellos acostumbran a hacerlo. Van a definir a sillazos esas candidaturas y va a haber una ruptura y va a haber una diáspora de toda esa gente, pero sobre todo la gente va a voltear a ver y se va a dar cuenta que esta falacia de la autoproclamada Cuarta Transformación fue una tomada de pelo. La gente se va a sentir muy molesta por el engaño. Claro, los fanáticos siempre van a ser los fanáticos, pero nosotros tenemos que empezar a construir algo que no sea eso. No solo quedarnos viendo la destrucción y la autodestrucción,
de esta cuarta transformación, como ellos mismos se autodenominan, sino empezar a construir el país y el México que queremos. Tenemos que actuar con serenidad, con sobriedad, con mucha tolerancia y mucho respeto a los otros, porque lo que vamos a ver no va a ser fácil y nosotros tenemos que poner ese ejemplo de unidad. Y si tenemos muy claro que la mira hacia adelante no es otra cosa más que México, se va a facilitar. Nosotros no queremos protagonismos, no queremos las primeras filas, nosotros queremos cambiar este país y queremos que esta maldita pesadilla se termine de una vez por todas. Así es que empecemos a trabajar con mucha fuerza, con muchas ganas. Yo siempre he insistido que el proyecto no se llama Xóchitl Gálvez, el proyecto se llama México. Un pilar fundamental para ese cambio es Xóchitl Gálvez, pero el proyecto es México, lo tengamos muy claro. Por eso nosotros tenemos que hacer campaña en su momento con candidata o sin candidata, porque el proyecto es México. Bueno, si ustedes están de acuerdo con lo que yo digo, ayúdenme a compartir, suscríbanse a este canal, únanse como patrocinadores si quieren, pónganle like, esto funciona bastante bien y espero verlos en el siguiente video y espero tener tiempo ahora sí, terminando todas las cosas que traemos pendientes, de poder hacer en vivos que tanto me gustan. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.